y lo que voy a hacer es presentarles, ¿no?, un caso clínico que tuvimos en el pabellón 7. Ok, esta es la agenda para hoy. Voy a presentarles el caso. Voy a presentarles cómo plantearon el diagnóstico para el trabajo y el manejo inicial que hicieron en emergencia, ¿no? Y después vamos a ver cómo fue la evolución de la paciente en el pabellón y el enfoque también que dieron allí, ¿no? Como les decía, vamos a tener algunas preguntas entre la exposición para un poco involucrarlos a ustedes, ¿no? Y se enganchen con la discusión del caso. Y esta paciente tiene algunas imágenes que la vamos a revisar con detenimiento después, ¿no? Y al final vamos a asumir algunas conclusiones, algunos mensajes que quiero que se lleven de este caso. Es una paciente que ingresó a la emergencia de Loaiza el 8 de noviembre, en la noche, 7:30 de la noche, y la enfermedad es corta, ¿no? Es puntual, 2 días de enfermedad, sensación térmica no cuantificada, cefalea, escalofríos, y el examen físico lo llamativo es que tenía 40 grados de temperatura, taquicardia 140 casi de frecuencia cardíaca, pero la presión estaba estable en 107, 70 y la frecuencia respiratoria en 20. Lo positivo en el examen físico es que había una percusión lumbar positiva, aunque no mencionan el lugar, ¿no? ¿Qué lado, ¿no? Estos son los diagnósticos de emergencia que plantean: síndrome febril, descartarito y el plan de trabajo con un examen completo de orina y una ecografía renal. Este es el examen de orina. Como ven ahí, no les he puesto el químico, porque en el químico lo único que hay es nitritos negativos y esterasa leucocitaria positiva. Y acá, como ven, hay aumento de células epiteliales escamosas y leucocitos y hematíes, al menos con los parámetros que nos dan en el hospital en este análisis computarizado, están dentro de rangos normales, ¿no? Entonces les pregunto, teniendo en cuenta este cuadro clínico y este examen de orina inicial, ¿qué porcentaje dirían ustedes de probabilidad, ¿no? La idea es que todos se involucren, ¿no? Y opinen. Acá no hay una nota, pues, ¿no? Que quien se equivoca va a salir jalado, pues, ¿no? La idea es que se entrenen, ¿no? Por lo menos los residentes en planteamiento diagnóstico, ¿no? La mayoría de veces vamos a fallar, pero la idea es que nos entrenemos en esto para que a futuro no fallemos en el diagnóstico, ¿no? Habrán votado 10 personas, el 50% de los que están conectados. Esto es lo que se llamaría probabilidad pretest, ¿no? Entonces, miren la variación, ¿no? Hay gente que ha votado por 0%, o sea que de ninguna manera el cuadro clínico y el examen físico nos harían pensar en una pielonefritis aguda. Y nadie ha votado al 100%, ¿no? Es cierto, ¿no?, que solo con clínica, solo con un examen auxiliar, no podríamos decir que un paciente tiene al 100% un diagnóstico, ¿no? Pero hay ciertos, ¿no?, cuadros clínicos que sí podrían ser muy sugestivos de una patología, ¿no? La mayoría ha votado entre 1 y 49%, ¿no? O sea, menos del 50% que esta paciente con esta clínica de fiebre, de escalofríos, taquicardia y PPL positivo, aunque no sabemos qué lado, tendría pielonefritis aguda, ¿no? Ok, conforme vamos a ver los datos que les voy a presentar, ustedes mismos van a verificar su respuesta, ¿no? Entonces, el manejo inicial de emergencia plantearon como diagnóstico pielonefritis aguda, descartar diabetes y anemia moderada, de acuerdo al hemograma que le han tomado, que les voy a mostrar después. Y plantean un manejo con cloruro, dieta, ceftriaxona, controles de hemoglucotés y se toma AGA y recoger urocultivo, ¿no? Y control de funciones vitales. Este es el hemograma que mencionábamos. Tiene una anemia leve, efectivamente, pero hay leucocitosis y desviación izquierda, ¿no? Y la creatinina está normal. La causa más frecuente, sí, como sabemos, de leucocitosis y desviación izquierda es una infección bacteriana, ¿no? Le pidieron una ecografía renal, como vieron, y la informan como riñones ecográficamente normales. No hay hidronefrosis en ninguno de los dos riñones, ¿no?, como ven en la descripción. Los tamaños están normales. Esta es la evolución de emergencia en la madrugada, ingresó a las 7 de la noche, ¿no?, como vieron los que se conectaron temprano. Y refiere, ya no hay taquicardia, probablemente le pusieron algún antipirético, y ya la paciente refiere leve dolor abdominal. Y acá describen al menos PPL negativo, ¿no? Y no hay dolor a la palpación de abdomen.
Estos son otros exámenes de laboratorio: glucosa normal, urea normal, un PCR elevado, ¿no? 16. Entonces lo hospitalizan, ¿no? Porque estaba estable, lo hospitalizan con ese diagnóstico de pielonefritis aguda. Y la interna ya obviamente le amplía la historia, ¿no? El tiempo de enfermedad correcto, 2 días de enfermedad, que comienza con un dolor abdominal. La interna recaba que es difuso, pero que se irradia a zona lumbar, alza térmica, escalofríos y vómitos, ¿no? Presenta un vómito el primer día, hiporexia, y los síntomas se mantienen hasta el día del ingreso, que presenta malestar general, la fiebre persiste, el dolor abdominal se hace difuso y continúa con las náuseas y vómitos de carácter bilioso, ¿no? Hasta 4 oportunidades. Ya para el segundo día de hospitalización, el examen físico es negativo, ¿no? No hay dolor y la percusión lumbar es negativa. Probablemente, bueno, no probablemente, ¿no? Van a ver que la paciente recibió antiinflamatorios, ¿no? Para manejar el dolor y la fiebre, ¿no? Esto es el día 2, ¿no? De estancia en el hospital, ¿no? El primer día estuvo en emergencia, el segundo día ya en pabellón. El tercer día ya en pabellón, en la evolución menciona que hay más disminución del dolor abdominal, ya no hay fiebre. Ojo a acordarse que llegó con 40 grados de temperatura. Y en los diagnósticos plantean descartar ITU, pero a pesar de que en la ecografía no describen algún signo que sugiera litiasis renal, de todas maneras deduzco por la persistencia del dolor que plantean litiasis renal. Esta es la medicación que recibió en el hospital hasta ese tercer día. Ceftriaxona ya para el día 10 había recibido 3 dosis, metamizol había recibido 3 dosis también, distribuidas entre el 9 y el 10, el cual tiene un efecto no solo antipirético, sino también antiinflamatorio y analgésico, ¿no? E hidratación, ¿no? Por los 2 días iniciales. Le toma un control al tercer día de hemograma, bajó la leucocitosis, que estaba en casi 20.000 a 9.000, solo con 3 días de antibiótico. El PCR todavía se mantiene un poco alto, en 12, estaba en 16, baja un poco a 12, ¿no? Y este es el examen de orina control al tercer día, aunque todavía se mantienen las células epiteliales, todavía hay gérmenes, aparentemente tanto la leucocitura como la hematuria ha disminuido. Cuarto día en la hospitalización, miren, la paciente ya niega molestias, ya ha mejorado clínicamente, ya no hay taquicardia, los diagnósticos son pielonefritis aguda, descartar litiasis renal, descartar EPI, poco probable, ¿no? Poco probable que sea una EPI con dolor lumbar, ¿no? Y están a la espera del resultado del urocultivo. Les pregunto ahora, segunda pregunta. Obviamente el cuadro clínico, ya con la ampliación de la anamnesis, de la historia clínica y el PPL inicialmente y la fiebre, sugiere bastante un diagnóstico de pielonefritis aguda, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuál sería el germen más probable, obviamente teniendo en cuenta la evolución, ¿no? Que ha recibido ceftriaxona, 3, 4 días y la paciente ha mejorado clínicamente, ¿no? Solo tuvo fiebre el primer día y después ya no había fiebre. Dolor lumbar casi ya no había, y el último día, como vieron, estaba sin molestias, ¿no? Les pregunto qué germen sería el que estaría produciendo el cuadro clínico de la paciente. A ver, inicialmente votaron 10 personas, ahora son 23. A ver si llegamos a 15 para la segunda pregunta. Son 4 en total. A ver si llegamos a la cuarta pregunta votando todos, ¿no? A ver, solo han respondido 12 personas de 23, porque yo estoy conectado doblemente, ¿no? A ver, solo hay 2 respuestas que se distribuyen en el mismo germen, solo que la diferencia es que uno es sensible y otro es resistente, ¿no? La mayoría vota considera que la infección, la pielonefritis probable que tiene la paciente, es causada por una Escherichia coli sensible a cefaloporinas, lo cual tendría sentido, ¿no? Porque la paciente llega mal, llega febril, 40 grados, llega tóxica, con un hemograma, algunos lo llaman séptico, casi 20.000 leucocitos, y con 3 días solamente de ceftriaxona la paciente mejora clínicamente. Y no solamente la clínica, sino también la leucocitosis ya se normaliza el valor de leucocitos, ¿no? Aunque todavía el PCR seguía elevado, la paciente clínicamente había mejorado, ¿no? Entonces, es probable pues, que el germen, obviamente, si ha respondido a el tratamiento con ceftriaxona,
no solamente clínica, sino laboratorialmente, sería como el germen más común, pues, ¿no? Es Escherichia coli, pero sería sensible a cefalosporina, ¿no? Pero, a ver, esto es el día 11, ¿no? El día cuarto de hospitalización y acuérdense, la paciente tenía molestia, frecuencia cardíaca 72 y ese día se recoge el urocultivo. Y el urocultivo tiene esta sensibilidad. Es resistente a ampicilina, ampicilactán, es sensible a piperacilina tazobactán, resistente a la mayoría de cefalosporinas, incluyendo ceftriaxona, obviamente sensible a carbapenems, también sensible a micacina, resistente a gentamicina, sensible a tobramicina, resistente a quinolonas y sensible a nitrofurantoína. Entonces, viendo este urocultivo, les pregunto, ¿qué decisión toman en ese momento, no? ¿Considerarían, nuevamente, teniendo en cuenta que es una paciente sin antecedentes, de 20 años, que viene con pielonefritis aguda clínicamente, a pesar que el examen de orina no haya sido muy anormal, pero que mejora con 4 días de ceftriaxona, no solamente clínicamente, sino también el hemograma, ¿no? Pero el urocultivo viene de coliblé. Entonces, a partir de ahí, del cuarto día al quinto día, ¿qué deciden ustedes? Tienen que votar. A ver, votaron 12 la última vez, a ver si al menos uno más se involucra en las votaciones. Ojo, obviamente la paciente todavía está hospitalizada, ¿no? Está en el cuarto día de hospitalización, está en el pabellón de medicina. A ver, han votado 16, voy a dar unos 10 segundos más, que ya la gente se va soltando, ya van votando 18, pero voy a tener que cortar ahí. A ver, bueno, hay varias personas que han votado distinto, ¿no? Aunque la mayoría ha votado por continuar con ceftriaxona, lo cual tendría lógica. La paciente ha mejorado con ceftriaxona, a pesar del resultado de urocultivo, no estaría o no sería, o digamos, discutible, ¿no? Que la paciente, obviamente, si continúa con ceftriaxona, siga mejorando con ceftriaxona, ¿no? Voy a igual a comentar los demás alternativas, ¿no? Voy a comenzar con nitrofurantoína, ¿no? En el contexto de una paciente que tiene pielonefritis aguda, ¿no? Con fiebre y leucocitosis, la nitrofurantoína solamente está indicado en cistitis aguda, sea por E. coli sensible o sea por E. coli ble. En este caso, no debería cambiarse a nitrofurantoína, porque el diagnóstico por lo menos es una pielonefritis aguda. Entonces, independientemente de que la sensibilidad sea correcta, digamos, a nitrofurantoína, el cuadro es de una probable pielonefritis aguda. Entonces, no debería cambiarse a nitrofurantoína. Ahora, de acuerdo a la sensibilidad, obviamente lo que sale en el resultado urocultivo in vitro es resistencia a ceftriaxona, ¿no? Y considero que por eso han considerado las demás personas que han votado por las otras alternativas, que es cambiar a piperacilina tazobactán, que era sensible, cambiar a carbapenems, que es la lógica, y lo pongo entre comillas, o lo que nos han vendido desde el año 2000, que se debe tratar, ¿no? Todas las infecciones por Escherichia coli o por gérmenes que tienen beta-lactamasa de espectro extendido, tratarse con carbapenems, ¿no? Pero acá estamos viendo que la clínica ha mejorado con ceftriaxona. Obviamente la paciente, si le cambian a meropenem o imipenem, va a mejorar igual, ¿no? Es lo lógico, pero estarían escalando el espectro antibiótico, considero yo, de manera innecesaria, ¿no? Uno escala antibióticos cuando un paciente va mal, no cuando un paciente va bien. Y hablo en general, no, no necesariamente con resultados de cultivos, ¿no? Es más, ¿no? Deberían escalar si un paciente va mal y un paciente tiene infección y ustedes toman con antibiótico, sí deberían escalar si el paciente se choca, si el paciente sigue con fiebre, ¿no? A pesar de por lo menos 48 horas de tratamiento antibiótico, ¿no? Y les decía, ¿no? Que nos han vendido que las infecciones causadas por gérmenes ble, o sea, que tienen beta-lactamasa de espectro extendido, con carbapenems, ya data, como les decía, del año 2000, ¿no? Yo hice una disertación, una presentación, un caso, no, una revisión de tema, no era un caso clínico, el año 2018, y solo les muestro esto, que es una tesis de bueno, ya es médico general, no sé si especialista, ¿no? Que se tituló con este trabajo de investigación, ¿no? Que hizo casi 1000 urocultivos entre estos años, 2012 y 2016, en el Hospital Loaiza, y que encontró que había dentro de los gérmenes ble
encontró que 70% eran sensibles a micacina, ¿no? Lo cual va con bastante bibliografía, como hablamos acá en esta presentación. ¿Y cómo evolucionó la paciente durante la hospitalización? Le pidió de todas maneras una tomografía, ¿no? Porque había la sospecha de litiasis renal, ¿no? Y en el Eurotem sin contraste describen que no había características anormales, ¿no? Seguimos en la evolución, del día 12 al día 15, la paciente niega molestias y ya estamos en séptimo día con ceftriaxona. No se optó por continuar con ceftriaxona. Para el día 16, 7 días con ceftriaxona, solo describía a la paciente ligera molestia en zona lumbar izquierda. No había fiebre, ¿no? Y este es el hemograma control para el día 9 de hospitalización en general, en todo, contando el día de emergencia también. Miren, ¿no? La leucocitosis bajó a 9.000, de 9.000 hasta 7.000 inclusive, y la PCR bajó de 12 a 0.7, casi normal. Entonces, clínicamente y laboratorialmente, la paciente al día 9 de ceftriaxona había mejorado, ¿no? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Vamos a analizar, este es el informe, ¿no? La mayoría de médicos, residentes, internos, se guían por informes de ecografía, de tomografía, de resonancia. No nos enseñan o no aprendemos, salvo la placa de tórax, salvo por ahí alguien que ve la tomografía cerebral, a interpretar imágenes radiológicas, ¿no? Tomografía, resonancia peor todavía. Pues quiero que vean, este es el informe completo, ¿no? Yo les presenté hasta acá, que dice acá, ¿no? Y es entendible, ¿no? Somos un hospital docente, ¿no? En la cual no solamente nosotros tenemos residentes R1, R3 en hospitalización, sino también todas las demás especialidades, ¿no? Y este informe lo ha hecho el R1 de radiología, ¿no? Aparentemente visado, que esto es una firma electrónica, por un asistente. ¿Por qué muestro esto? Porque vamos a analizar ya en detalle las imágenes. Entonces, esta es la ecografía de la paciente cuando llegó a emergencia, del día del ingreso, el 8 de noviembre, ¿no? Y si bien describen riñones ecográficamente normales, algo que no se hace habitualmente, yo lo hago porque, bueno, tengo experiencia, capacitación en hacer ecografías y veo las imágenes, ¿no? Y reconozco la normalidad de la normalidad, de diferenciar lo anormal, ¿no? Entonces, este es el riñón derecho donde no había clínica, ¿no? El dolor lumbar era izquierdo. Como ven acá, es una aparentemente morfología normal. Esta es la corteza y esta es el seno renal, no hay hidronefrosis efectivamente. Y este es el riñón izquierdo. Comparen, yo he medido esta distancia, que son la distancia postero-anterior, y la he copiado acá, ¿no? Para que vean la diferencia entre ancho de los riñones. Evidentemente acá sí, acá el ancho del riñón izquierdo es casi el doble del riñón derecho. Y a grandes rasgos los ambos riñones deben ser de tamaños similares, no solamente en longitud, que acá lo toman longitud y aparentemente la longitud es similar, ¿no? 10 y 10, pero en ancho está más ancho definitivamente, ¿no? Y eso no debería informarse como normal. Esta es la tomografía, ¿no? Algo que nunca nos dan, ¿no? Lo único que nos dan es este informe, nada más, y el CD, ¿no? Y ahí arréglense a ustedes, ¿no? Porque a veces ya ni placas nos dan, ¿no? Para ver. Entonces lo que yo he hecho es en la computadora ver las imágenes, ¿no? Esta es la tomografía sin contraste del día 12. Y acuérdense que la paciente ya no tenía molestias. Estos son los tamaños, efectivamente casi no hay mucha diferencia entre la longitud del riñón derecho y la longitud del riñón izquierdo, pero sí hay diferencias en ancho. 38, 32, y acá es casi 60, casi el doble como habíamos visto en la ecografía. Eso no es normal, entonces hay que ver por qué el riñón izquierdo es distinto al riñón derecho, considerando que la paciente ya no tenía molestias, ya estaba casi en el día 12, sin quinto día de tratamiento con ceftriaxona. Entonces nosotros vimos esta tomografía y nos impresionó acá unas hipodensidades, ¿no? Entonces yo pasé visita ese día o el día 14, perdón, ya con esto que le habían hecho la tomografía, entonces consideré que esto no era normal. Entonces les pedí a los residentes que le hagan una tomografía con contraste, ¿no? Porque había que diferenciar qué cosa tenía la paciente. Entonces para que vean, y así digamos que yo he aprendido en parte a analizar
las tomografías de mis pacientes al menos, ¿no? Y es buscando la normalidad en la bibliografía. Este es un artículo, perdón, del año 2009. Solo que quiero que vean cómo son los riñones normales. Bordes casi irregulares, se diferencia corteza de los senos renales y de las pirámides y del seno renal, ¿no? Acá, en este caso, el riñón derecho es un poco más posterior, izquierdo, perdón, es un poco más posterior, pero el tamaño, como ven, es similar. Pero debe ser uniforme la captación del contraste y también la eliminación del contraste, como ven acá, igual, ¿no? Pero vean cómo era la tomografía de la paciente. El riñón derecho era normal, pero miren, si recuerdan acá que impresionaba hipodensidades, acá ya son definitivas, pues, ¿no? Acá no hay captación de contraste. Son lesiones hipodensas, casi la tercera parte del riñón. Entonces, este es un corte más posterior en el cual se ven, ¿no?, las colecciones acá y acá también, pero ya se ve acá también en el polo inferior, ¿no? Esto en tomografías característico de abscesos renales, ¿no? Entonces, para resumir, una paciente con 20 años de edad, sin antecedente de importancia, que ingresa con una clínica aguda de 2 días, dolor abdominal que irradia zona lumbar izquierda, alza térmica, escalofríos, hiporexia, náuseas, vómitos, PPL positivo, llega a emergencia con 40 grados de temperatura, 140 latidos por minuto, ¿no? El examen de orina, si bien no hay leucocituria, la clínica es característica de una pielonefritis aguda, ¿no? Y el cultivo sale ecoliblé, pero 5 días después de que el paciente ingresó al hospital. Y la paciente ya se había ingresado con ceftriaxona y había mejorado, ¿no? Y esta es la hoja gráfica para que vean. Nunca hizo fiebre mientras estuvo en tratamiento con ceftriaxona, 8 días. El PCR fue disminuyendo y la leucocitosis también, ¿no? De casi 20.000, 9.000 y 7.000. Entonces, clínicamente había mejoría. Es el 9.º día, como ven acá, febril y totalmente asintomática. En la ecografía y en la TEM sin contraste se veía aumento de volumen, sobre todo en el ancho del riñón izquierdo, y en la Euroten con contraste se confirma que ese aumento de volumen era consecuencia de hipodensidades en polo superior y en polo inferior, que no captan contraste. No había cálculos, por lo tanto los diagnósticos son obviamente una pielonefritis aguda por ecolible complicado con absceso de riñón izquierdo. Obviamente nosotros recién nos enteramos que la paciente tenía absceso cuando se le hizo la uroten con contraste, ¿no? Antes se pensaba que era una pielonefritis aguda, pero había mejoría clínica, ¿no? Entonces lo que he hecho es una revisión. No hay muchos estudios. Esto es un artículo que ven, ¿no? Los resultados de pacientes con absceso renal que miden 5 centímetros o menos, ¿no? Porque los abscesos que son de 5 centímetros a más teóricamente deben drenarse. La clínica, mire, es similar, ¿no? 4 días en promedio, de 1 a 13 días, fiebre de lejos, el primer síntoma, en frecuencia, 84%, dolor en flanco, ambos tenía la paciente. El urocultivo en esta serie, E. coli, la mitad, pero también había Klebsiella. El tratamiento, miren, ¿no? Estamos hablando del día 2010, acá recogieron pacientes del 2001 al 2009. El 84% se trataron con penicilina antipseudomónica, o sea, ceftazidima o cefalosporina tercera generación asociado a un aminoglicosio. Solo 5 casos usaron quinolonas sola o en combinación con aminoglicosio, solo 3 casos imipenem banco. Y el 100% tuvo regresión clínica y resolución de lesiones renales, que fueron demostradas con tomografía. Y el lapso varió, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que tratar un absceso? Y es variable, ¿no? Es variable dependiendo de qué tamaños tienen los abscesos, cuántos abscesos tienen. Miren acá, el rango puede ser de 3 semanas, si probablemente los abscesos son pequeños, únicos, hasta 14 semanas si los abscesos probablemente son de mayor tamaño o en mayor número, ¿no? Quiero que recuerden las imágenes, acá yo ya he medido las colecciones, ¿no? Ojo, esto no es que me lo ha dado radiología, ¿no? Yo lo he hecho en la computadora, me he sentado, he buscado cada imagen, he jugado con los contrastes y he medido yo cada colección, ¿no? Si bien acá una de ellas medía más de 3 centímetros, ninguna medía entonces más de 5 centímetros, ¿no? Pero ojo, ¿no? Esto es el día 15, ya con 7 días de tratamiento. Y la paciente sin fiebre, sin dolor, ¿no? A pesar de eso tenía todavía las colecciones, ¿no?
Pues imagínense si no le hubiéramos hecho la tomografía, esta paciente iba a ser dada de alta al siguiente día porque ya cumplía 10 días de antibiótico como una pilonefritis aguda, ¿no? Para que recuerden, este es el urocultivo, ¿no? Ya solo he resaltado la sensibilidad. Miren, ¿no? Contrariamente a lo que nos venden, no es que la Escherichia coli, BLE, porque acá está BLE, no, ojo, son solo sensibles a carbapenems, ¿no? Esto es algo que se repite casi en la mayoría de pacientes que tenemos con infecciones por E. coli BLE, ¿no? La sensibilidad. Sensible a piperacinato azobactam, sensible a micacina y sensible a nitrofurantoína. Bueno, ya les dije temprano que la nitrofurantoína solamente se usa en cistitis aguda, no se debe usar en pilonefritis aguda, pero todavía tenemos otras alternativas. No, una infección por E. coli BLE no es igual a carbapenems. Entonces, como la paciente había mejorado, ya no tenía fiebre, ya no tenía leucocitosis, obviamente se descubrió que tenía abscesos renales, pero no meritaba ya continuar con la hospitalización. Entonces les pregunto, última pregunta para que se luzcan, ¿qué antibiótico le darían al alta? Nuevamente considerando que es una paciente que tiene abscesos renales, ¿no? No es una pilonefritis aguda que solamente requiere un día más de antibiótico, ¿no? A ver, son 27 personas, la última vez votaron 18. A ver si llegamos a 20, aunque sea. Bueno. Uy, la pregunta es difícil. Ya va más de un minuto y solamente a 13 personas han respondido. Estas son las respuestas. Es variable. Ojo, hay que tener en cuenta que no podemos continuar con la... O sea, no tiene sentido continuar con la paciente hospitalizada, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que decidir por un antibiótico idealmente que se pueda, ¿no? Tomar por vía oral, ¿no? Pero también obviamente hay que tener en cuenta la sensibilidad. Aunque efectivamente también se puede usar inyectables por vía intramuscular, ¿no? Pero hay que ver también cuánto tiempo hay que darle tratamiento, ¿no? La paciente ya vieron, el tratamiento puede variar entre 3 a 14 semanas, ¿no? Entonces, si van a inyectar o van a considerar un tratamiento intramuscular, tener en cuenta que también produce dolor eso, ¿no? A ver, entonces, ¿qué han respondido? La mayoría ha respondido otro antibiótico. Otros han respondido nitrofurantoína y hablamos, ¿no? En este caso de pilonefritis aguda y peor, abscesos renales, que necesitamos que el antibiótico penetre al parénquima renal, no está indicado. No deben usar nitrofurantoína en ningún caso, salvo cistitis aguda. Y la clínica de cistitis es otra, ¿no? La clínica de cistitis es solamente disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, y solamente requiere tratamiento por 3 a 5 días nada más, ¿no? Por lo tanto, pueden dar nitrofurantoína porque eso sí tiene, como se elimina por vía renal, tiene una concentración vesical muy alta. Y eso permite la erradicación de la bacteria de la vejiga, ¿no? Pero no para una pilonefritis y menos para absceso renal. Ahora, que sigue ertapenem. Es cierto que el ertapenem, su ventaja es que puede dar cada 24 horas y puede ser inyectable, pero es caro, ¿no? Como para darlos varias semanas de tratamiento. Amicacina y ceftriaxona, entre ambas se pueden dar. Si bien la amicacina puede tener efectos secundarios, sea endovenoso, sea intramuscular, en la función renal, eso se puede monitorizar, ¿no? Con una creatinina control, ¿no? La diuresis, edemas, etcétera, ¿no? Y la ceftriaxona podría también, ¿no? Si la paciente ha mejorado con ceftriaxona, obviamente podríamos continuar con ceftriaxona, pero vía intramuscular. El problema de la ceftriaxona es que al momento de reconstituir el frasco, el volumen a infundir es grande, ¿no? Por lo menos más de 5 cc. Y teniendo en cuenta que es un polvo, probablemente sea una consistencia viscosa y esto va a producir más dolor. ¿A qué voy? A que la paciente puede tener el efecto adverso del dolor en la zona glútea que le van a inyectar y puede abandonar el tratamiento por eso. Entonces voy a presentarles algunas revisiones para que ustedes mismos tomen la decisión, respondan a esta pregunta de una manera informada, de una manera basada en alguna evidencia. A ver, yo la vi acá el día 15 con la tomografía del día 15, perdón, el día 16, consideré darle todavía, perdón, ceftriaxona, ¿no? Pero la paciente había mejorado. Yo ya me fui, volví el día 19 porque hacemos turnos cada 2 días a veces, ¿no?
pero en los días anteriores le habían cambiado mi Ipenen, ¿no? A pesar que la paciente había mejorado clínicamente. Quienes le cambiaron el antibiótico obviamente tenían el concepto, ¿no? Itublex igual a carbapenem, no importa si la paciente no tiene síntomas. No, no es así, ¿no? A ver, esto es, encontré por ahí, estaba buscando, recién lo encontré hoy día en el archivo de los mails, ¿no? Esto es una estadística, ¿no? Del 2009 al 2013 el Hospital Loaiza, de la farmacia del CIS. Miren la tendencia del uso de antibióticos. Obviamente este es el uso de los antibióticos que están en farmacia, ¿no? No podemos saber si los pacientes han comprado el medicamento. Solamente es lo que está en farmacia disponible. Ojo, también hay que tomar en cuenta que a veces se acaba el medicamento. Pero aún así, mire, se ve una tendencia del 2010, 2011, 2012, 2013 en ascenso grande, ¿no? Parece la primera ola del COVID, ¿no? Y miren, de casi 5.000 ampollas hasta más de 18.000 ampollas, tres veces el número de ampollas de meropenem, ¿no? Vancomicina también, de menos de 4.000 a más de 15.000, ¿no? 5 veces casi lo. Entonces, este problema viene de antes, ¿no? Por lo menos miren desde acá. Y miren, coincidentemente, ¿dónde es el problema? ¿No? Aunque obviamente creo que medicina, o al menos para esa época, manejaba más pacientes en general, pero aún así, ¿no? De lejos, ¿no? Casi 600 interconsultas y ya hemos comentado eso anteriormente con los colegas, ¿no? Creo que la única razón por la que se interconsulta infectología es para autorización de mero banco, ¿no? Muy raro de anfotericina, muy raro de fluconazol endovenoso, ¿no? Entonces, miren, sumamos casi, bueno, para el 2013 se sumaba casi el uso de UCG, de UCIN y de emergencia, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta, ¿no? ¿Existen antibióticos activos? Esa pregunta me la hice en el 2018. Y acá voy a mostrar evidencias distintas, ¿no? A lo que ya está presentado en el video que les presenté, ¿no? En la disertación que hice en el 2018, ¿no? ¿Hay antibióticos que podemos usar contra E. coli B que no sean carbapenem? Sí hay, sí hay. Y hay mucha bibliografía sobre esto desde esa época, ¿no? De por lo menos 2005 en adelante. A la cabeza están los betalactámicos asociados a inhibidores de betalactamasa, lo cual tiene lógica, pues, ¿no? Si esta bacteria produce betalactamasas, entonces si yo lo inhibo la betalactamasa, puede hacer efecto el betalactámico, ¿no? Aminoglicósidos también. Combinación de antibiótico, esto es nuevo. No voy a mencionar acá, es un bonus track que lo van a ver al final. Ya, personalmente a mí me sorprendió también, ¿no? Ese antibiótico, que igual lo tenemos a disposición y sin embargo no lo usamos con frecuencia. Los que tenemos acá de betalactámicos con inhibidores de betalactamasa es la piperacina tazobactam, la ampicilina sulactam y el amoxicilina clavulánico. Todas hay presentación endovenosa. Acá solo tenemos amoxicilina clavulánico vía oral. Hay también presentación de ampicilina sulactam vía oral, pero no la tenemos en el hospital, es de marca todavía, ¿no? Este es un estudio, una revisión de este año, perdón, del año 2021, de junio, y la conclusión que dice que los betalactámicos que no son carbapenems, tipo cefamicina, cefepime, o betalactámicos con inhibidores de betalactamasa para infecciones por gérmenes BLE, son efectivos en tratar estas infecciones, ¿no? Y eso nos va a hacer reducir el sobreuso de carbapenem, ¿no? Debemos solamente restringir el uso de los carbapenems a pacientes críticos, ¿no? Obviamente el paciente me viene en shock séptico, no voy a esperar y a jugármelas dándoles ceftriaxona, ¿no? Sí, pues, ¿no? Tengo que usar carbapenem, riesgo-beneficio, el paciente se puede morir. Ya puedo desescalar si los cultivos que pueda tomar en emergencia antes de iniciar antibióticos me viene con una sensibilidad a antibióticos de menos espectro, ¿no? De este estudio hay varios, les sugiero que lo puedan revisar. Solamente voy a presentar estos que son de piperacina tazobactam. Miren, gérmenes E. coli en su mayoría, casi 100% E. coli. Y los resultados clínicos, ojo, resultados clínicos. Una cosa es resultados in vitro y otra cosa es resultado in vivo, resultados clínicos. Lo que nos interesa a nosotros es que el paciente mejore clínicamente, que no se muera o que cure la enfermedad. Pero lo que nosotros nos dan en el urocultivo es un resultado in vitro, ¿no? Y miren acá el porcentaje de mortalidad a 30 días es igual, tanto con piperacillina tazobactam como con carbapenems. En este estudio de casi 1.000 pacientes, en este estudio de casi 500 pacientes, en este estudio de 300 pacientes, E. coli 100% resistentes a ceftriaxona, son sensibles a piperacillina tazobactam. Clínicamente
buenos resultados, mortalidad, igual que carbapenems, aunque miren, en este resultado es menor inclusive que carbapenems, pero no había diferencias estadísticas, ¿no? Este es un ensayo clínico, comparan piperacillina azobactam, cefepime y ertapenem. De edad, 70 años casi, en promedio 65, más en cefepime, una edad mayor. Este es el resultado clínico y este es el resultado microbiológico, ¿no? Similar en piperacillina azobactam y ertapenem, ¿no? Acá la diferencia es con la cefepime, ¿no? Y efectivamente la cefepime, su resultado clínico es bajo, ojo, pero no es cero, ¿no? No es que los cefalosporina no sirve para nada. Es bajo, si un paciente nuevamente viene chocado, viene escéptico, no me la jugaría por un cefepime, sino por una piperacillina azobactam o un ertapenem, ¿no? Pues si el paciente es estable, quién sabe, ¿no? No necesariamente debo ir de frente a los carbapenems. Aminoglicósidos, también en ese mismo video diserto sobre muchos estudios que demuestran la eficacia in vitro de la amicacina en gérmenes BLE. Así que solo quiero mostrarles este estudio que, ojo, también he hecho en niños, ¿no? Porque alguien puede decir en adultos nomás, ¿no? De 3 a 7 meses con infecciones urinarias por E. coli o Klebsiella, más de 200 episodios, y ninguno usó carbapenems, ninguno. Pero el 82% era gérmenes BLE, este grupo BLE y este grupo no BLE. Usaron cefalosporina tercera asociada a aminoglicósido, penicilina asociada a inhibidor de beta-lactamasa, más aminoglicósido, e inclusive, miren, una cefalosporina de segunda generación más aminoglicósido. ¿Qué encontraron? Miren, desaparición de fiebre en 92% de organismos no BLE y en 91% de organismos BLE, sin usar carbapenems. Radicación de la bacteria, o sea, un urocultivo negativo, o sea, sensibilidad in vitro, 100% en los gérmenes BLE, sin usar carbapenems. A pesar que la resistencia individual in vitro pueda decir que la cefotaxima tiene una sensibilidad de 10%, el cefepime 45%, el amoxiclavulánico, miren, hasta es más, ¿no? 67%, la piperacillina azobactam 87%. Esta es sensibilidad individual de cada antibiótico al germen, ¿no? Combinaciones de antibióticos, este es un estudio interesante. Es en experimentos in vitro, pero también hacen experimentos clínicos. Y lo que usan es terapia vía oral, ¿no? Obviamente para infecciones no severas. Solo por E. coli BLE, nada más. Esta es la sensibilidad individual. Miren, ¿no? Piperacillina azobactam, tigeciclina, que es una tetraciclina, meropenem, carbapenem, imipenem, ertapenem, gentamicina, micacina. Bastante sensibilidad. Solo cefepime tiene una sensibilidad menos del 50%. El resto individualmente tiene sensibilidad. Acá, como ven, miren, ampicilina, amoxiclavulánico, resistencia alta. Ceftriaxona, de lejos también. Pero ¿qué hicieron estos autores? Hicieron combinación de antibióticos. Esto es también resultados in vitro. ¿Qué asociaron? Pero asociaron, obviamente para infecciones no severas, amoxicilina clavulánico, que es vía oral, y diferentes cefalosporinas, ¿no? ¿Qué encontraron? Que la sensibilidad o la resistencia disminuía. Si yo usaba ceftazidima con amoxiclavulánico, bajaba la resistencia a 30%. Si usaba cefnidil con amoxiclavulánico, bajaba 60% también. Y el mejor resultado se obtuvo con cefixime con amoxiclavulánico, ambos vía oral. A pesar que, como vieron acá, la resistencia a amoxiclavulánico sola era 90%. Y mira, el cefixime 100% era resistente, ¿no? Entonces acá, estos autores demuestran que hay un efecto sinérgico en estas infecciones, en estos gérmenes. E hicieron un piloto, pues, ¿no? Un piloto resultado para ver la clínica, ¿no? Los resultados clínicos. Esto fue hecho en Jordania. Miren, no es tan lejos, ¿no? Menos de 5 años de distancia, ¿no? Y que usaron cefixime en dosis única y amoxiclavulánico en una dosis por kilo, hasta 50 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis por 7 días, tratamiento ambulatorio. Y encontraron que la resolución clínica fue 90%, que concordaba con la resolución microbiológica. Este es un estudio acá en Perú, en Cusco. Miren, la resistencia a amicacina es baja, amoxiclavulánico también es baja. Entonces eso que nos han vendido que solamente es carbapenem, no es cierto. Ahí miren, nitrofurantoína también bajo, menos del 20%.
Fosfomicina, muy bajo todavía, ¿no? Todavía es cara la fosfomicina para tratar cistitis, pero es una alternativa si no tenemos. La ventaja es que es dosis única. Y si lo dividen entre 5 días, sale creo que 10 soles por día. No, dependiendo, ¿no? De si puede conseguirlo o comprarlo, ¿no? Pues hay que ver los costos también. Esto es un estudio de Estados Unidos, me parece, o de Corea. Miren los costos, ¿no? Imipenem, meropenem, casi $10.000. Y estos son los nuevos antibióticos que se están estudiando desde hace unos 5 años para tratar gérmenes MDR, ¿no? Resistentes a carbapenems. Pero miren lo que es, ¿no? Es una cefalosporina asociado a un inhibidor de beta-lactamasa. Obviamente los costos son mayores porque esto todavía tiene patente. $12.000 el tratamiento. Entonces, no voy acá a detallar mucho tiempo en esto, pero esto tiene que ver con conflicto de intereses, ¿no? Y si llegan a ver el video que les mencioné al inicio, los estudios que dijeron, ¿no?, que el carbapenem era lo único que servía para gérmenes del blé estaban financiados por laboratorios Merck, que tenían para esa época la patente del imipenem y del ertapenem, ¿no? Pero miren, mucha gente dice que no es caro, ¿no?, tratar con carbapenems. Entonces, lo he sacado de la página del observatorio para diciembre de 2021. El costo de la cefixima, ¿no?, que vieron en ese estudio, que era una tableta al día solamente, 8 soles. Ceftazidima genérica, 12 soles por día. Amoxiclavulánico genérico, 10 soles por día. Tienen los carbapenem, ¿no? Imipenem, 50 soles, meropenem, 75 soles, y con lo que les decía, ¿no? Si bien el ertapenem es una sola dosis al día, cuesta 280 soles porque todavía es de marca. Entonces, esto es lo que recibió la paciente en total durante su hospitalización: 9 días de ceftriaxona, metamizol, paracetamol para el dolor, le cambiaron Epinén 2 días, yo la vi este día y le di de alta porque la paciente estaba estable, ¿no? No había fiebre, lo único que tenía un poco de dolor. Pero, ¿qué hacíamos? Pues, ¿no? Si solo de haber recibido ceftriaxona, le damos cefuroxima sola, no le iba a dar ertapenem, ¿no? Y menos la iba a dejar 3 semanas hospitalizada para darle meropenem, ¿no? Lo que hicimos fue darle una asociación de antibióticos, que fue amicacina y cefuroxima para ese tiempo, ¿no? Porque para ese tiempo no había hecho esta revisión, ¿no?, que les estoy mostrando. Y para ir terminando, el bonus track se refiere a esto. Este es un reporte de caso de uso de oxiciclina para E. coli y Klebsiella multidrogo-resistente. La primera vez, ¿no?, que vi usar doxiciclina para tratamiento de infecciones en el hospital fue en el 1 Segunda, cuando era asistente allí con el doctor Casas, ¿no? Y él trataba infecciones obviamente moderadas a leves con doxiciclina, ¿no? Celulitis, neumonías, y los pacientes mejoraban, Pero eso no es solamente por tratamiento empírico, no tiene evidencia, ¿no? Entonces, ya está demostrado que las tetraciclinas en general, la doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación, tienen espectro contra cocos gram positivos, contra Streptococcus pneumoniae, contra Haemophilus influenza, moraxella, algunos bacilos gram negativos tipo Clostridium, algunos bacilos gram negativos también, dentro de los cuales está la Escherichia coli, también es tratamiento para virus. Dentro de ellos el cólera, brucela, de hecho, legionela, hasta para el Helicobacter pylori también hay estudios que tiene eficacia y tiene muy poca resistencia, ¿no? Este artículo es de España, así que lo que muestran son sus estadísticas, ¿no? Y múltiples gérmenes, ¿no? Este es el reporte de caso que les mencionaba, ¿no? Y es un paciente que vino por ITU baja, 70 años, miren, ¿no? Múltiples comorbilidades, diabetes, hipertenso, obeso, ITU recurrente. En este mes, con 10 días de amoxiclavulánico mejoró, pero volvió nuevamente con otro episodio. Le dieron cipro, primero 3 días no mejoraba, le dieron amoxiclavulánico 2 días, tampoco mejoraba. Y esto es el orocultivo, miren la sensibilidad, sensible a tetraciclina y sensible a tigeciclina. Es una tetraciclina tercera generación, ¿no? Entonces el día quinto iniciaron doxiciclina y en 2 días nomás el paciente ya estaba asintomático. De todas maneras le dieron 14 días por toda la comorbilidad que tenía, la edad, deduzco yo, ¿no? Y el cultivo fue negativo hasta inclusive los 90 días, ¿no? Este es un estudio, miren, del 2016, menciona el rol de la oxiciclina en infecciones por E. coli multidrogo resistentes, que es lo que están creando, o lo que se ha creado
Yo diría desde hace unos 10 años, pero definitivamente la segunda ola del COVID con mucha más razón, ¿no? Entonces, esto es un grupo de gérmenes BLE y esto es un grupo de gérmenes resistentes a carbapenems, gérmenes que ya vemos en la UCI. Miren la sensibilidad 100% a la micacina, a la oxiciclina 30% de los gérmenes BLE y 50% de los gérmenes resistentes a carbapenem, a la tigeciclina 100%. Lamentablemente la tigeciclina es bien endovenosa y no hay de genérico. Obviamente los gérmenes BLE son sensibles a carbapenem, ¿no? Eso no hay discusión, ¿no? Mi disertación no va a negar la evidencia de la sensibilidad a carbapenem, sino que hay o existen otros antibióticos alternativas a los carbapenems que tienen menos espectro antibiótico, un espectro más reducido, lo cual va a evitar que generemos gérmenes resistentes a carbapenems, como ya se está viendo, ¿no? Pero miren la asociación entre amicacina y oxiciclina, la sensibilidad sube hasta 80%. En gérmenes BLE y en gérmenes resistentes a carbapenems, nuevamente asociando amicacina y oxiciclina, sensibilidad 90%. Ojo, esto también son estudios in vitro, igual que los estudios in vitro que se hicieron en los 90, en el año 2000, que hicieron que todos los médicos receten carbapenems para gérmenes BLE, ¿no? ¿Cómo evolucionó el caso? La paciente la controlamos el 17 de diciembre en consultorio del hospital, nos dijo que una semana antes había remitido el dolor, o sea, un mes con tratamiento tuvo que recibir para que esos abscesos remitan, al menos clínicamente. Había recibido tratamiento con cefuroxima y amicacina hasta el día 13 de diciembre, pero lo suspendió por la mejoría, pero también porque se le acabó y también un poco por el dolor que le producía las ampollas, ¿no? Ese día le dijimos que debería continuar por lo menos hasta tener una imagen control, sea con ecografía o sea con urotem, pero ya le dimos tratamiento solo con vía oral. Como ya habíamos hecho esta revisión, le dimos cefuroxima, pero le cambiamos la amicacina a amoxiclavulánico y la citamos en 3 semanas, pero lamentablemente no vino a la cita la primera semana de enero y bueno, ya han cerrado los consultorios, he revisado la computadora y no se ha hecho la tomografía, ¿no? Entonces, conclusiones. Quiero que se lleven ustedes de esta presentación. Primero, que la pielonefritis aguda es un diagnóstico clínico, no solamente como un diagnóstico positivo, ¿no? Porque en este caso era un cuadro clínico característico de pielonefritis, pero el examen de orina no era anormal, ¿no? Inclusive estaba contaminado. Pero lo que ocurre más frecuentemente en emergencia es lo contrario, ¿no? Pacientes que no tienen clínica de pielonefritis, vienen con un examen de orina contaminado, con un urocultivo positivo, le chantan meropenem por 10 días. Y la paciente viene por lumbalgia mecánica, o viene por otra cosa, ¿no? Viene por fiebre por otra cosa. Entonces, los exámenes auxiliares son eso, ¿no? Nos ayudan para el diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros, los médicos. Entonces, este caso claramente clínicamente era una pielonefritis aguda, pero, ya voy a para el punto 3 comentar eso. No necesariamente el examen de orina salir positivo necesariamente, o el ocultivo también. Tuvimos también una paciente con clínica de pielonefritis aguda que tenía inclusive una obstrucción porque la pigtail se había obstruido por un cálculo, pero el cultivo salió negativo. Y esa paciente tenía fiebre, tenía náuseas, tenía dolor lumbar izquierdo. Recién cuando le dimos antibióticos mejoró clínicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber no solamente falsos positivos, sino falsos negativos, tanto del examen de orina como del urocultivo. El otro punto que quiero que se lleven es que las infecciones por E. coli BLE, que significa beta-lactamasa de espectro extendido, no es igual al tratamiento con carbapenem. Es cierto, si ustedes le dan carbapenem va a mejorar, no hay discusión en eso, pero estamos generando gérmenes resistentes a carbapenem. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Darle colistina para tratar una cistitis aguda, darle colistina para tratar una pielonefritis aguda. Cuando yo hice la residencia, todos los pielonefritis mejoraban con ceftriaxona. Muy poco usábamos carbapenem, ¿no? Hablo de 2005. 10 años después, eso está aumentando. Y ahora creo que muy pocos, y mira, ya vieron lo que les mencioné, ¿no? El uso de meropenem en el hospital, ¿no? Muy pocas infecciones creo que se tratan solo con ceftriaxona o antibióticos de menos espectro.
Entonces, sí puede mejorar con otros antibióticos. En este caso, la paciente mejoró solo con ceftriaxona. Solo con ceftriaxona mejoró clínicamente. Y no solo clínicamente, también el hemograma se normalizó, el PCR bajó, ¿no? También ya está descrito que amicacina también mejora. Los urocultivos que ustedes vean, recuerden, que ustedes ven ahí con Ecolibre, son sensibles a amicacina. Y también son sensibles a piperacina tazobactam. Pero cualquier antibiótico también que es beta-lactámico asociado a un inhibidor de beta-lactamasa, también está demostrado que puede servir, sobre todo en combinación. Y la oxiciclina, ténganla en cuenta, no hay muchos estudios y no va a haber muchos estudios porque es un medicamento genérico. Lamentablemente la mayoría de ensayos clínicos son financiados por laboratorio y no te van a financiar doxiciclina en la vida, ¿no? Van a financiar los nuevos antibióticos para vender, ¿no? Y los últimos dos puntos son estos, ¿no? Que ustedes mismos vean las imágenes de sus pacientes, no se vean solo el informe tomográfico. ¿Por qué? Porque puede ser equivocado. Los radiólogos deben tener 30, 50, 70 imágenes que ver. Yo también los entiendo, ¿no? En algún momento se van a cansar, se les puede pasar algo. Y lo otro, no tienen casi la clínica del paciente, lo único que tienen que tomar decisiones de acuerdo a lo que ven. Pero a diferencia de nosotros que vemos a los pacientes, sí sabemos qué cosa buscar en la imagen. Entonces ustedes vean, y no lo vean solo en el video, ¿no? Que pasa muy rápido. Véanlo en cuadro por cuadro, tomen medidas, jueguen con los contrastes. Ahí está en la computadora, casi todos los pabellones tienen computadora. En caso de los riñones deben comparar siempre ambos, no solamente en longitud, sino también en ancho. El uroten siempre debe pedirse con contraste. Nunca vamos a poder saber si tiene un absceso un paciente si no vemos la captación de contraste en el parénquima renal y los abscesos se ven como hipodensidades que no captan contraste. Y tomen en cuenta, por más que el CIS cubra casi la mayoría de medicamentos, tienen costos. Y no solamente tienen costos, sino que si ustedes indican un antibiótico a un paciente que no lo necesita o que pueden dar otro antibiótico de menor espectro, cuando un paciente venga a emergencia con shock séptico y el médico de emergencia, con justa razón, pida carbapenem para salvar la vida de ese paciente, se va a acabar. Con la estadística que me ha proporcionado, ya no hay meropenem desde 25 de noviembre del año pasado. Los pacientes tienen que comprar. Va a haber pacientes que no pueden comprar. No es justo. Obviamente, si ustedes embarcan a un paciente en tratamiento con carbapenem, lo están condenando a 7 días de tratamiento o de hospitalización. Entonces, usen antibióticos de menor espectro posible. Añado acá, si un paciente mejora con un antibiótico, no tiene sentido cambiar un antibiótico de mayor espectro, independientemente del resultado urcultivo, que es un resultado in vitro. En el organismo no sabemos cómo va a reaccionar ese medicamento. Se forman múltiples metabolitos. Juzguen a sus pacientes de acuerdo a la clínica, no solo de acuerdo a un papel que les viene por escrito. No traten papeles, traten pacientes. Y cuando nos referimos a antibióticos, esto es lo primero que tienen que evitar, resistencia bacteriana. Si llegamos al momento, no sé, si en 10, 20 años que los gérmenes van a ser resistentes a carbapenem, colistina, todos nos vamos a morir. Vamos a tener que andar con mascarilla, ya no por el COVID, sino por que nos vayamos a infectar de un germen resistente a carbapenem. Ok, eso es la discusión, los que quería que lleven de esta sesión. Estos son los contactos. Si tienen interés por alguno de los videos, el canal, se los puedo pasar por el chat. Y el PPT de esta exposición también ya lo he publicado, está en ResearchGate. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, opinión, algún caso similar que hayan tenido. Doctor, buenas tardes. Habla Luis Carrasco. ¿Qué tal? Primero, Luis. agradecerle, felicitarle por la presentación sobre un tema que tal vez pensarán los residentes que es un tema simple, infección urinaria, pero siempre es un tema que, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Desde emergencia hay un tema de errores diagnósticos muy amplios. Para empezar con el clásico examen de orina patológico y que me dicen tiene ITU porque tiene leucocituria en el examen de orina. Entonces, esos temas de infección urinaria, por más que uno pensara que es un tema muy simple, es tan frecuente y a la vez hay tantos errores que le agradecemos, doctor, por haber conversado tanto de ese tema como del tema de antibióticos que con más razón
Con lo que usted ha comentado de la pandemia, el uso muy inadecuado de antibióticos, es importante recordar las consecuencias de estos, como usted mismo lo menciona, la resistencia bacteriana, ¿no? Y también hacer énfasis en que finalmente son los pacientes los que tenemos que evaluar y no los tratamientos. Yo recuerdo claramente que un día nos hospitalizaron una paciente que había entrado la noche anterior por emergencia con toda la clínica de una infección urinaria, con el examen de orina patológico y clínicamente era una infección urinaria, no había duda de ello. Y había ingresado con ceftriaxona y al día siguiente en la mañana estaba excelente, estaba muy bien, el dolor había mejorado, comía. Entonces yo, ¿para qué lo hospitalizan? Está de alta y se fue de alta. Se fue de alta, con las justas le pudieron hacer la historia y le hicieron y se fue de alta. Entonces, eso es lo que usted dice también, el manejo adecuado de antibióticos importante porque esa paciente tranquilamente la pudimos enganchar para que venga por pabellón en 4 días con su urocultivo y confirmar que era sensible nada más y se fue de alta con su antibiótico a la casa y le fue muy bien, una hospitalización innecesaria, la pérdida de un día hospitalario innecesario por la inadecuada evaluación de una paciente, ¿no? Entonces, esas situaciones a mí me parece que son muy importantes a la hora de decidir, más aún con el recurso hospitalario que lo tenemos ahora con más razón, más reducido el tema de las camas. Como usted mismo lo ha presentado, hay muchas opciones para manejar, pero todo depende de una correcta evaluación del paciente, ¿no? Entonces, le agradecemos, doctor, su presentación, muy didáctica, y creo que es un tema pues básico para los residentes de conocer el tema de infección urinaria y también de antibiótico-terapia, ¿no? Claro, sí, gracias, Luis. Es cierto, ¿no? Siempre en las visitas conversamos con los residentes. Discutimos, ¿no? Generalmente el caso como se enfoca en emergencia, en lo que nos permite el tiempo también, ¿no? Porque si pueden decir, pues, ¿no? Antes teníamos 30 pacientes hospitalizados y ahora solo hay 22, en el 7 hay 15, etcétera. Pero ahora los pacientes por un lado son complejos y por otro lado también son mal enfocados, ¿no? Y hace tiempo lo digo, ¿no? Se ha deformado la medicina, ¿no? Se está haciendo más caso a los exámenes auxiliares que a la clínica del paciente, ¿no? Efectivamente, hay pacientes no solamente que mejoran clínicamente, como el caso que has mencionado, Luis, ¿no? Que un día de antibiótico, 2 días, y esta paciente también igualito, ¿no? Mejoró en un día, 2 días nada más con ceftriaxona. Seguía hospitalizado, quizá por el dolor, ¿no? Pero eso también es cierto, ¿no? Que un paciente tiene una verdadera pielonefritis con fiebre, náuseas, vómitos, y el antibiótico es sensible, va a mejorar rápidamente, en 1 o 2 días mejora rápidamente. Entonces ahí también, y aprovecho el caso que mencionas, no solamente pueden dar de alta y citar al paciente si tienen la oportunidad que regrese, le dan de alta vía oral, sino también de la hospitalización, ya si tienen mucha duda, ¿no? No tienen que seguir con ceftriaxona 10 días. Al segundo día, que ya no hace fiebre la paciente, pueden cambiar a una cefalosporina de segunda o inclusive de primera, sin ningún problema. Porque si el paciente mejora ceftriaxona es porque es sensible clínicamente, independientemente del urocultivo, a ese antibiótico. Entonces le pueden cambiar a cefuroximia. Si tolera ese día, le pueden dar de alta en 3 días. Pero a veces vemos también pacientes, ojo, nuevamente, verdadera pielonefritis aguda, que los tienen 10 días con ceftriaxona y le dan de alta al 10.º día, recién porque cumple 10 días con ceftriaxona. No, pueden cambiar a vía oral. Entonces, es mucho más riesgoso para una persona, sea joven o sea adulta mayor, estar en el hospital, menos en esta época que tenemos el Omicron a la vuelta de nosotros, nada más, ¿no? Entonces, puede venir por una cosa y se infecta por el virus ahora. Pero antes también, antes del COVID, podía venir una cosa y se infectaba de una neumonía del hospital o se infectaba de tuberculosis. ¿Por qué? Por no dar de alta en el momento oportuno. Sí, esto es algo que debemos repetir, ¿no? Lo repito todos los días y casi siempre hay un déjà vu, ¿no? Que tengo que repetir lo mismo al día siguiente, pero a veces ahí está el aprendizaje también, de la repetición de cosas. Lamentablemente en la emergencia siguen repitiendo la mayoría de veces cosas inadecuadas. Y les digo a los residentes, ¿no? Que están conectados hasta ahorita, que aprendan a tener su juicio propio. No es cierto que algunos asistentes también me lo han dicho internos de hace más de 10 años, ¿no? Que tienen su juicio, le han dicho al médico que está en ese momento atendiendo al paciente en emergencia y no. ¿No? Yo lo digo porque soy el asistente y lamentablemente no se puede discutir en ese caso, pero no hagan lo mismo, ¿no? No hagan lo mismo ustedes. Ustedes mismos fórmense su juicio clínico
y su manejo de pacientes. Y en el caso de antibióticos es algo muy delicado, que si no lo cambiamos ahorita, más adelante vamos a tener problemas para no solamente tratar a los pacientes que tenemos nosotros. Piensen también que algún familiar de ustedes puede tener alguna infección bacteriana, van a requerir antibiótico, van a darle carbapenems por temor y no va a funcionar porque ya ese germen es resistente a carbapenems. ¿Por qué? Por haber usado 20 años carbapenems innecesariamente, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna otra comentario, consulta, pregunta, queja también, aprovechen. Uno debe aprovechar estas reuniones, ¿no? Donde estamos reunidos residentes de diferentes años, asistentes. No tengan temor, ¿no? Inclusive ni siquiera la mayoría tienen cámara abierta, ¿no? Pueden hacer sus preguntas, ¿no? Porque después van a tener problemas cuando, por ejemplo, los contraten, si ustedes no terminan su residencia y necesidad de médicos, los contratan para emergencia y después, ¿qué van a hacer? Ustedes son los que tienen que decidir. ¿Van a hacer lo mismo que hicieron los médicos en emergencia, etcétera? No, aprovechen para resolver las dudas que puedan tener. Como dijo Luis también, ¿no? Pueden pensar que una pielonefritis aguda es algo simple, ¿no? Aburla ya, pueden decir, ¿no? Pero no, siempre hay varios acápites, varios casos de distintas evoluciones. En este caso, miren, ¿no? Lo que les mostré, ¿no? Un caso que parecía una pielonefritis aguda, al final fue una paciente que tenía 3 abscesos, que tranquilamente alguien le podía, como ya lo había mencionado, dar de alta, sea con ceftriaxona, sea con amicacina, etcétera, etcétera, que cumpla 14 días y chao, ¿no? Y la paciente iba a venir más complicada después. Si no hay dudas, consultas, espero que apliquen el uso adecuado de meropenem en el hospital de ahora en adelante. Gracias por estar conectados y gracias por los comentarios también de Luis y hasta otra oportunidad. Gracias, doctor, por su presentación. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, Gracias. cuídense.